La lluvia de octubre caía con fuerza sobre las calles de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Los charcos reflejaban las luces de los edificios de cristal, mientras Ricardo Mendoza salía apresuradamente del restaurante Pujol, protegiéndose bajo el toldo negro de la entrada. A sus 52 años, era propietario de una de las cadenas hoteleras más importantes del país. Su traje italiano de 30,000 pesos permanecía impecable, y mientras esperaba a que su chofer trajera el Mercedes-Benz, revisaba mensajes en su teléfono último modelo. «Señor Mendoza, disculpe la tardanza», se disculpó Manuel, su chofer, bajando rápidamente del auto con un paraguas en mano. «El tráfico en Presidente Masaryk está imposible por la lluvia». Ricardo no respondió. Simplemente se deslizó en el asiento trasero del vehículo mientras tecleaba furiosamente en su celular. Las cifras del trimestre no eran las esperadas. 3 hoteles en la Riviera Maya mostraban números rojos, y la junta directiva esperaba respuestas. El Mercedes avanzaba lentamente por las calles empapadas cuando el semáforo de la esquina de Campos Elíseos se puso en rojo. Ricardo levantó la vista de su teléfono, irritado por otro retraso. Fue entonces cuando la vio. Una niña de no más de 8 años golpeaba suavemente la ventana del auto. Su cabello negro estaba completamente mojado, pegado a su rostro moreno. Vestía una playera desteñida del América que le quedaba enorme, y unos pantalones rotos en las rodillas. En su mano derecha sostenía una bolsa de plástico que intentaba proteger de la lluvia. «¿Me compra un dibujito, señor?», preguntó la pequeña, su voz apenas audible a través del cristal. «Solo 20 pesitos». Ricardo frunció el ceño. Estas situaciones siempre lo incomodaban. Bajó la ventana apenas unos centímetros. «No, niña. Vete», dijo secamente subiendo nuevamente el cristal. Pero la pequeña no se movió. Volvió a tocar, esta vez con más insistencia. Ricardo, exasperado, bajó completamente la ventana. «¿Qué no entiendes? No quiero nada». La miró de arriba a abajo con desprecio. «¿Dónde están tus padres? ¿Por qué andas así de sucia vendiendo en la calle? Deberías estar en tu casa, no molestando a la gente». La niña bajó la mirada, pero no se alejó. «Mi mamá está enferma, señor, por eso vendo mis dibujos. Los hago yo solita». «Ay, por favor». Ricardo soltó una carcajada sarcástica. «Siempre es la misma historia. La mamá enferma, el papá que no está. Llámese ese cuento. Mejor ponte a estudiar en lugar de andar de...». Se detuvo al ver que la niña abría cuidadosamente su bolsa de plástico. De ella sacó una hoja protegida entre 2 pedazos de cartón. A pesar de sus precauciones, el papel mostraba algunas manchas de humedad en las esquinas. «Mire, señor», dijo extendiendo el dibujo hacia él. «Este lo hice ayer en la noche. Es el ángel de la guarda de mi mamá». Ricardo tomó el papel con desgano, dispuesto a devolverlo inmediatamente. Pero algo en el dibujo lo detuvo. No era el típico garabato infantil que esperaba. Las líneas, aunque trazadas con crayones baratos, mostraban una técnica sorprendente. El ángel tenía proporciones casi perfectas, las alas detalladas pluma por pluma y el rostro transmitía una serenidad que lo desconcertó. ¿Tú hiciste esto?», preguntó, su tono de burla reemplazado por genuina sorpresa. La niña asintió, una pequeña sonrisa iluminando su rostro mojado. «Sí, señor. Me gusta mucho dibujar. Mi maestra Lupita dice que tengo talento, pero ya no pude ir a la escuela porque mi mamá se puso malita». El semáforo cambió a verde. Los autos detrás comenzaron a tocar el claxon impacientemente. Manuel miró por el retrovisor, esperando instrucciones. «Señor, tenemos que avanzar», dijo el chofer. Ricardo seguía mirando el dibujo. Algo en esa imagen lo perturbaba, le recordaba a... No podía ser. Sacudió la cabeza y devolvió bruscamente el papel a la niña. Está bien hecho», admitió a regañadientes. «Pero no necesito dibujos. Toma». Sacó su cartera y extrajo un billete de 50 pesos. «Y no me molestes más». La niña tomó el billete con ojos muy abiertos. «Gracias, monseñor. Muchas gracias. Pero quédese con el dibujito, por favor. Es para usted». «No lo quiero», respondió Ricardo, pero la niña ya había dado un paso atrás. «Es un regalo», gritó mientras el auto comenzaba a moverse. «Mi mamá dice que cuando damos con el corazón, Diosito nos devuelve el doble». Ricardo se quedó con el dibujo en la mano mientras el Mercedes se alejaba. Por el espejo lateral vio a la niña corriendo hacia el puesto de tacos de la esquina, probablemente para resguardarse de la lluvia.
Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su saco, sin saber muy bien por qué. ¿A la oficina, señor?, preguntó Manuel. No. Ricardo se masajeó las sienes. A la casa. Ya es tarde. Durante el trayecto a las lomas, no pudo dejar de pensar en el encuentro. Algo en esa niña, en su determinación a pesar de las circunstancias, en la calidad inesperada de su arte, lo había afectado más de lo que quería admitir. Su mansión apareció al final de la calle privada, imponente con sus 3 pisos y jardines perfectamente cuidados. Las luces automáticas se encendieron al detectar el vehículo. Ricardo entró a su estudio y se sirvió un whisky. La casa estaba silenciosa, como siempre. Su esposa Patricia estaba en Miami con sus amigas, otro viaje de compras. Sus 2 hijos, sus adultos ya, vivían sus propias vidas lejos de México. Sacó el dibujo de su bolsillo y lo extendió sobre el escritorio de caoba. Bajo la luz de la lámpara, pudo apreciar mejor los detalles. En la esquina inferior derecha, con letra infantil pero cuidadosa, había una firma, Sofía R. Ricardo tomó un largo trago de whisky. Mañana sería otro día de juntas, números, decisiones millonarias. Pero esta noche, por alguna razón que no comprendía del todo, no podía quitarse de la mente la imagen de esa niña bajo la lluvia, con su bolsa de plástico llena de ángeles dibujados con crayones baratos. Guardó el dibujo en el cajón de su escritorio y apagó la luz. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había regalado algo sin esperar nada a cambio? La lluvia seguía golpeando los ventanales de la mansión, y en algún lugar de la ciudad una niña llamada Sofía contaba las monedas que había juntado ese día, esperando que fueran suficientes para comprar las medicinas de su madre. Tentar nuevamente Editar capítulo 2. La investigación. 3 días habían pasado desde el encuentro en Polanco, pero Ricardo no podía sacarse a la niña de la cabeza. Cada vez que abría el cajón de su escritorio para buscar algún documento, ahí estaba el dibujo del ángel, recordándole aquel momento bajo la lluvia. La calidad del trazo era innegable, casi profesional para una niña de esa edad. Era martes por la mañana y Ricardo estaba en su oficina del piso 42 de Torre Reforma. La vista panorámica de la Ciudad de México se extendía ante él, pero su mente estaba en otro lugar. Tomó el teléfono interno. «Claudia, ven a mi oficina, por favor», pidió a su asistente personal. Claudia Morales entró con su usual eficiencia, tablet en mano. Llevaba 5 años trabajando para Ricardo y conocía cada uno de sus gestos. «¿Qué necesita, licenciado?» Ricardo se reclinó en su silla de cuero. «Necesito que me hagas un favor personal. El jueves pasado, en el semáforo de Campos Elíseos con Presidente Mazarik, había una niña vendiendo dibujos. Unos 8 años, morena, cabello negro. Quiero que la encuentres». Claudia arqueó una ceja sorprendida. En todos sus años trabajando para él, jamás le había pedido algo así. ¿Algún problema con ella, señor? ¿Debo contactar a las autoridades? No. Ricardo sacudió la cabeza. Solo encuéntrala, discretamente. Quiero saber dónde vive, en qué condiciones, si es verdad lo de su madre enferma. Su nombre es Sofía. Entendido. ¿Algo más? Ricardo dudó un momento. Luego abrió el cajón y sacó el dibujo. Lleva esto, por si ayuda a identificarla. Claudia tomó el papel y lo examinó. Su expresión cambió. Esto es impresionante. ¿De verdad lo hizo una niña? Eso dice ella. Por eso quiero saber más. Claudia asintió y salió de la oficina. Ricardo intentó concentrarse en los reportes financieros, pero su mente divagaba. ¿Por qué le importaba tanto? Había visto cientos de niños en situación de calle a lo largo de su vida. ¿Qué tenía de especial esta Sofía? 2 días después, Claudia regresó con información. Su expresión era sombría. «La encontré», dijo, cerrando la puerta de la oficina tras de sí. «Vive en la colonia Doctores en un cuarto de azotea. La madre se llama Carmen Rodríguez, tiene 32 años. Trabajaba limpiando casas hasta hace 6 meses. ¿Qué le pasó? Insuficiencia renal crónica. Necesita diálisis 3 veces por semana, pero...» Claudia hizo una pausa. Perdió el seguro social cuando la despidieron por faltar mucho al trabajo. Ahora solo puede ir cuando juntan dinero para pagar el tratamiento particular. Ricardo sintió un nudo en el estómago. ¿Y el padre? Abandonó a la familia hace 2 años. La niña, Sofía, dejó de ir a la escuela hace 4 meses.
Vende dibujos en diferentes puntos de Polanco y la Roma Norte. Los vecinos dicen que es una niña muy aplicada, que antes de dejar la escuela tenía las mejores calificaciones de su clase. ¿Verificaste lo de los dibujos? Claudia asintió y sacó su celular. Tomé algunas fotos. Mire, Ricardo observó las imágenes. Había retratos, paisajes, animales, todos con el mismo nivel de detalle y técnica que el ángel. En una de las fotos se veía a Sofía sentada en la banqueta, dibujando concentrada mientras esperaba clientes. Hay más, continuó Claudia. Hablé con su maestra de la primaria Benito Juárez. Me dijo que Sofía tiene un talento excepcional, que había recomendado que la inscribieran en clases especiales de arte, pero la familia no tenía recursos. La maestra Lupita Hernández incluso le regalaba materiales de su propio bolsillo. Ricardo se levantó y caminó hacia el ventanal. Abajo, el tráfico del Paseo de la Reforma fluía como un río de metal. ¿Cuántos talentos se perdían así en esta ciudad? ¿Cuántas Sofías había allá afuera? Señor, Claudia se acercó. Sé que no es mi lugar, pero hay algo más que debe saber. ¿Qué? La renta del cuarto. La deben desde hace 2 meses. El casero les dio hasta fin de mes para pagar o las desaloja. Son 3,000 pesos en total. 3,000 pesos. Ricardo gastaba más que eso en una comida de negocios. Se dio vuelta y miró a su asistente. Claudia, ¿crees en las coincidencias? ¿A qué se refiere? Ricardo regresó a su escritorio y sacó una foto enmarcada del cajón inferior. Era vieja, en blanco y negro. Mostraba a un niño de unos 10 años, sentado en una banqueta, con un cartón lleno de dulces que intentaba vender. Ese soy yo, dijo con voz queda. Hace 42 años en las calles de Iztapalapa. Mi padre había muerto. Mi madre cosía ajeno para mantenernos. Yo vendía chicles después de la escuela. Claudia lo miró sorprendida. Todos sabían que Ricardo Mendoza era un hombre hecho a sí mismo, pero pocos conocían los detalles de su origen humilde. Un día, continuó Ricardo, un empresario me compró todos los dulces, no porque los necesitara, sino porque vio algo en mí. Me dijo que si seguía estudiando y trabajando duro, llegaría lejos. Me dio su tarjeta y me dijo que lo buscara cuando terminara la universidad. Don Roberto Salinas. Fue mi primer mentor. No lo sabía. Pocos lo saben. El punto es, Ricardo guardó la foto. Esa niña me recuerda a mí mismo. Ese talento, esa determinación a pesar de todo. No puedo ignorarlo. ¿Qué quiere hacer? Ricardo se sentó y juntó las manos. Primero, paga la renta pendiente. Anónimamente. No quiero que sepan que viene de mí. Segundo, averigua cuánto cuestan los tratamientos de diálisis de la madre. Tercero, pausó pensando. Quiero ver más de su trabajo, pero sin que parezca caridad. Su orgullo es lo único que le queda a esa familia. ¿Sugiere algo? Una exposición, dijo Ricardo de pronto. En el lobby del Hotel Emperador. Podemos decir que es parte de un programa de apoyo al arte infantil. Compraremos sus obras a buen precio. Así no será limosna. Claudia sonrió. Es una excelente idea. ¿Cuándo? Este fin de semana es muy pronto. El próximo. Eso nos da 10 días para preparar todo. Y Claudia, añadió mientras ella tomaba notas, encárgate de que la madre reciba el tratamiento que necesita. Habla con el Hospital Ángeles, tenemos convenio con ellos. Que la facturen a la empresa como parte de un programa de responsabilidad social. Entendido. ¿Algo más? Ricardo miró nuevamente el dibujo del ángel. Sí, quiero conocer a Sofía apropiadamente. Pero tiene que ser natural, no forzado. Ya pensaré cómo. Cuando Claudia salió, Ricardo se quedó solo con sus pensamientos. No era un hombre particularmente sentimental. Los negocios lo habían endurecido. Pero algo en esta situación había tocado una fibra que creía muerta. Tal vez era la edad. Tal vez era el vacío de su vida personal disfrazado de éxito profesional. O tal vez, solo tal vez, era el recuerdo de aquel niño que fue, vendiendo dulces bajo el sol de Iztapalapa, soñando con un futuro mejor. Tomó su celular y marcó a Patricia, su esposa. Como esperaba, no contestó. Le dejó un mensaje de voz. Hola, soy yo. Solo llamaba para saludarte. Cuando regreses de Miami, me gustaría que platicáramos. Hay algo importante que quiero hacer. Colgó y volvió a mirar por la ventana. En algún lugar de esta enorme ciudad, una niña llamada Sofía probablemente estaba dibujando otro ángel, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Tentar nuevamente, el sábado por la mañana, el sábado por la... Ricardo se encontraba en una situación que jamás hubiera imaginado.
caminando por las calles de la colonia Doctores, vestido con jeans y una chamarra sencilla que Claudia le había conseguido. Para no llamar la atención, había dicho ella. Manuel lo había dejado a 3 cuadras del edificio donde vivían Sofía y su madre. El contraste con Polanco era abismal. Edificios descarapelados, grafitis en las paredes, cables colgando peligrosamente entre postes. Pero también había vida. Niños jugando fútbol en la calle, señoras platicando en las esquinas, el olor a tacos de canasta mezclándose con el de los tamales de la esquina. Ricardo subió los 5 pisos hasta la azotea. El edificio no tenía elevador y las escaleras crujían bajo su peso. Cuando llegó arriba, vio una construcción precaria de lámina y tabique sin aplanado. La puerta era una cortina de tela. Escuchó voces adentro. «Mamá, ya me voy, hoy voy a ir a Coyoacán. Dicen que los sábados hay más gente por allá. Ten cuidado, mija, y no regreses muy tarde». Ricardo se ocultó detrás de un tinaco justo cuando Sofía salía. La niña llevaba la misma ropa que el día que la conoció, pero limpia. Su bolsa de plástico con dibujos colgaba del hombro. Esperó a que bajara las escaleras antes de asomarse. Carmen Rodríguez estaba sentada en una silla de plástico, tejiendo. A pesar de la enfermedad, mantenía una dignidad admirable. Era una mujer joven aún, pero la vida la había marcado prematuramente. Ricardo notó las ojeras profundas, la palidez, las manos hinchadas por la retención de líquidos. No podía simplemente aparecer ahí. Sería demasiado sospechoso. Bajó las escaleras rápidamente y caminó hacia Coyoacán. Tenía un plan. Encontró a Sofía en el jardín centenario, sentada en una banca cerca de la fuente. Había extendido una manta en el suelo con varios dibujos. Algunos turistas se detenían a mirar, pero pocos compraban. Ricardo se acercó fingiendo casualidad. «¿Sofía?», preguntó actuando sorprendido. «¿Eres tú?», la niña de los dibujos de Polanco. Los ojos de la niña se iluminaron al reconocerlo. «Señor, el señor del carro bonito». «Sí, soy yo». Ricardo se sentó en la banca. «¿Qué haces por acá?». «Vendiendo mis dibujos. Es que en Polanco a veces los policías nos corren, y aquí son más amables». Ricardo observó los nuevos trabajos. Había un retrato de Frida Kahlo, que capturaba perfectamente su esencia, un paisaje del mismo jardín donde estaban, y varios animales fantásticos. «¿Puedo ver ese?», señaló un dibujo de un quetzal con colores vibrantes. Sofía se lo pasó orgullosa. Me tardé 2 días. Es que los colores del quetzal son bien difíciles de hacer con mis crayones. ¿Solo usas crayones? Y lápices cuando mi maestra Lupita me regala, pero ya no la veo porque ya no voy a la escuela». Ricardo sintió nuevamente ese nudo en la garganta. «¿Te gusta mucho dibujar?». «Es lo que más me gusta en el mundo», exclamó Sofía. «Mi mamá dice que Diosito me dio un don, y que no debo desperdiciarlo. Por eso dibujo todos los días, aunque a veces me duelen los deditos». «¿Y qué te gustaría hacer de grande?». Sofía lo pensó un momento. «Mi sueño es tener una exposición en un museo, como Diego Rivera, y ganar mucho dinero para que mi mamá se cure y podamos tener una casa de verdad, con ventanas y todo». Ricardo tuvo que apartar la mirada. La inocencia y determinación de la niña lo conmovían profundamente. Sacó su cartera. «Te voy a comprar 3 dibujos», dijo. «El quetzal, el de Frida y...». «¿Cuál me recomiendas?». Sofía rebuscó entre sus obras y sacó una que tenía guardada aparte. «Este es especial. Lo hice pensando en mi papá. Era un hombre de espaldas, caminando hacia el horizonte. Simple pero poderoso, transmitía soledad y abandono». «¿Lo extrañas?», preguntó Ricardo suavemente. «A veces, pero mi mamá dice que él se perdió a sí mismo, y que eso es peor que perderse en la calle. No entiendo muy bien qué significa». Ricardo pagó 500 pesos por los 3 dibujos. Sofía casi llora de la emoción. «Es mucho dinero, señor». «Es lo que valen». «Escucha, Sofía, ¿te gustaría participar en algo especial?». La niña lo miró con curiosidad. «Trabajo en un hotel», explicó Ricardo. Técnicamente no mentía. «Y estamos organizando una exposición de arte infantil el próximo sábado. Me gustaría exhibir tus dibujos. Los que quieran comprarlos podrán hacerlo, y todo el dinero será para ti». «¿De verdad?». Sofía no podía creer lo que escuchaba. «¿En un hotel de verdad? ¿Con gente elegante y todo?». «Sí, pero necesitaría hablar con tu mamá para pedirle permiso. ¿Crees que podríamos ir a verla?». Sofía dudó. «Es que nuestra casa es muy humilde. Me da pena». «No te preocupes por eso. He vivido en lugares humildes también». Durante el camino de regreso,
Sofía le contó sobre su vida. Su padre había sido músico, tocaba la guitarra en los camiones. Un día simplemente no volvió. Su madre había sido fuerte, trabajando en hasta 3 casas diferentes para mantenerlas. Pero cuando enfermó, todo se vino abajo. Los doctores dicen que necesita una máquina para limpiar su sangre, explicó Sofía con la seriedad de quien ha tenido que madurar demasiado rápido. Pero es muy cara. Por eso vendo mis dibujos para juntar para la máquina. Cuando llegaron al edificio, Sofía subió corriendo las escaleras. Mamá, mamá, vengo con un señor que quiere hacer una exposición de mis dibujos. Carmen las recibió con desconfianza inicial, pero Ricardo supo ganarse su confianza. Le habló con respeto, sin condescendencia, explicando la propuesta de la exposición. Mostró los dibujos que había comprado como prueba de su interés genuino. Su hija tiene un talento extraordinario, señora, dijo Ricardo. Sería un honor poder mostrarlo en nuestro hotel. ¿Y no hay ningún compromiso raro?, preguntó Carmen protectora. Ninguno. Solo queremos apoyar el arte infantil. Habrá otros niños también, mintió Ricardo. Y todo lo que se venda será para Sofía. Carmen miró a su hija, que la observaba con ojos suplicantes. Por favor, mamá, es mi oportunidad. Está bien, accedió finalmente Carmen. Pero yo la acompañaré. Por supuesto. De hecho, insisto. Aquí está mi tarjeta. Ricardo le entregó una que Claudia había preparado con un nombre falso y el teléfono de la oficina. Mi asistente la llamará con los detalles. Antes de irse, Ricardo no pudo evitar observar el cuarto. Un solo espacio que servía de sala, comedor y recámara. Una cocina improvisada en una esquina. Pero todo estaba limpio, ordenado. En la pared, varios dibujos de Sofía decoraban el espacio. El próximo sábado entonces, dijo despidiéndose. Gracias, señor Ricardo, exclamó Sofía, abrazándolo espontáneamente. El abrazo lo tomó por sorpresa. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado con tanto afecto genuino. Tal vez sus hijos cuando eran pequeños, antes de que el dinero y la distancia los separaran. Mientras bajaba las escaleras, escuchó a Sofía contarle emocionada a su madre sobre todos los dibujos que prepararía para la exposición. Carmen tosía de vez en cuando, un sonido seco que Ricardo reconoció como preocupante. De vuelta en su coche, con Manuel conduciéndolo a las lomas, Ricardo llamó a Claudia. Acelera lo del hospital. Esa mujer necesita tratamiento urgente. Y prepara todo para la exposición. Quiero que sea memorable. ¿Memorable cómo? Como si fuera para mi propia hija, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con esas palabras. Esa noche, en su mansión vacía, Ricardo colocó los 3 nuevos dibujos en su estudio. El del padre ausente lo golpeó particularmente fuerte. ¿Cuántas veces sus propios hijos lo habían visto así, como una figura distante caminando hacia horizontes de negocios y dinero? Tomó su celular y marcó a su hijo mayor que vivía en Monterrey. «Papá», respondió Carlos claramente sorprendido. «¿Todo bien?» «Sí, todo bien. Solo quería escuchar tu voz. ¿Cómo está mi nieto?» «Bien, creciendo rápido». «Papá, ¿seguro que estás bien? Nunca llamas». Ricardo sonrió tristemente. «Estoy bien, hijo, es solo que he estado pensando. Tal vez podríamos vernos pronto». «Claro, cuando quieras». Sofía pregunta por su abuelo. «¿Sofía?» Ricardo casi dejó caer el teléfono. ¿Mi nieta se llama Sofía? Sí, papá. Sofía. Tiene 3 años. Te lo dije cuando nació, pero estabas en un viaje de negocios en China. Después de colgar, Ricardo se quedó largo rato mirando los dibujos. Las coincidencias no existían, solía decir. Todo pasaba por algo. Y tal vez, solo tal vez, una niña vendedora de dibujos había llegado a su vida para recordarle lo que realmente importaba. Tentar nuevamente Gok editar capítulo 4. La exposición que lo cambió. Todo el sábado de la exposición amaneció soleado en la Ciudad de México. Ricardo había llegado al Hotel Emperador desde las 7 de la mañana para supervisar personalmente cada detalle. El lobby había sido transformado en una galería de arte improvisada, con mamparas profesionales, iluminación especial y pequeñas fichas informativas junto a cada obra. ¿Cuántos dibujos trajeron?, preguntó a Claudia, que coordinaba al equipo de montaje. 53. Sofía estuvo dibujando toda la semana. Su madre me dijo que apenas dormía de la emoción. Ricardo observó las obras ya montadas. Había de todo: autorretratos, paisajes urbanos, animales, escenas familiares. Cada uno mostraba esa mezcla única de inocencia infantil y técnica
sorprendentemente madura. ¿Y los compradores? Confirmaron 30 personas. Todos los gerentes de la cadena hotelera recibieron una invitación especial para apoyar el programa de responsabilidad social. También invité a algunos coleccionistas de arte que conozco, sin mencionar su nombre, por supuesto. Bien, ¿y Carmen? Empezó el tratamiento el miércoles. Los doctores dicen que responde bien, pero necesitará diálisis regular por al menos 6 meses antes de evaluar otras opciones. A las 10 de la mañana, un taxi se detuvo frente al hotel. Ricardo observó desde el ventanal cómo Sofía bajaba, ayudando a su madre. La niña vestía un vestido azul que claramente era nuevo, probablemente comprado con el dinero de los dibujos de la semana. Carmen se veía mejor, con más color en el rostro. Claudia las recibió en la entrada y las guió hacia el lobby. Cuando Sofía vio sus dibujos exhibidos profesionalmente, se quedó sin palabras. «Mamá, mira», exclamó finalmente. «Parecen de verdad como en los museos». Ricardo se acercó manteniendo su papel. «Buenos días, Sofía, señora Carmen. Bienvenidas». «Señor Ricardo». Sofía corrió hacia él. «Esto es increíble. ¿De verdad la gente va a venir a ver mis dibujos?» «Claro que sí. De hecho, ya hay algunos interesados». Durante la siguiente hora, el lobby se fue llenando. Los empleados del hotel, siguiendo instrucciones, se acercaban a admirar las obras. Algunos compraban genuinamente impresionados por el talento de la niña. Ricardo había establecido precios razonables pero justos, entre 500 y 2,000 pesos por pieza. Alrededor del mediodía, llegó una mujer elegante acompañada de un hombre con cámara. Era Elena Sánchez, crítica de arte del periódico Reforma. «Claudia me habló de esta exposición», le dijo a Ricardo. «Tengo que admitir que soy escéptica sobre el arte infantil, pero…» Se detuvo frente a un dibujo de la Catedral Metropolitana. «Esto es extraordinario. ¿Qué edad tiene la artista?» 8 años, respondió Ricardo. Elena buscó a Sofía con la mirada. La niña estaba explicándole a una pareja sobre su técnica para mezclar colores con crayones baratos. «Necesito entrevistarla», dijo Elena. «Esto podría ser una historia maravillosa». Mientras la periodista hablaba con Sofía, Ricardo notó que Carmen se había sentado en una banca luciendo cansada. Se acercó con un vaso de agua. «¿Se encuentra bien?» «Sí, gracias. Es solo que… todo esto es tan irreal. Hace una semana no teníamos ni para la renta y ahora… su hija tiene talento. Esto es solo el reconocimiento que merece». Carmen lo miró fijamente. «Usted no es solo un empleado del hotel, ¿verdad?» Ricardo se tensó. «¿Por qué lo dice?» «La forma en que todos lo tratan, como la organizó todo, y sobre todo, la forma en que mira a mi hija, como si le recordara algo». Antes de que Ricardo pudiera responder, se escuchó un alboroto. Un hombre mayor, vestido elegantemente, estaba frente a uno de los dibujos con lágrimas en los ojos. Era el retrato de una anciana tejiendo. «Esta es mi madre», dijo el hombre a quien quisiera escucharlo. «Así exactamente la recuerdo. ¿Dónde está la artista?» Sofía se acercó tímidamente. El hombre, que resultó ser un conocido galerista, quedó aún más impresionado al ver que era una niña. «Pequeña, ¿me venderías este dibujo? Te ofrezco 10,000 pesos». El lobby se quedó en silencio. Sofía miró a su madre, luego a Ricardo, sin saber qué responder. «El precio marcado es 2,000 pesos», dijo Ricardo. «Entonces pagaré lo que vale para mí», insistió el galerista. 10,000. Y aquí está mi tarjeta. Me gustaría hablar sobre futuras exposiciones». El resto de la tarde fue un torbellino. La historia corrió entre los presentes. Más personas llegaron atraídas por el rumor de la niña prodigio. Al final del día, se habían vendido 45 de los 53 dibujos, recaudando casi 80,000 pesos. Sofía estaba exhausta pero feliz, contando una y otra vez el dinero que Claudia le entregaba en un sobre. «Mamá, mira cuánto es. Ahora sí puedes hacer tu tratamiento completo». Carmen abrazó a su hija llorando. «Mi niña hermosa, mi artista». Cuando todos se habían ido y el lobby volvía a su elegancia habitual, Ricardo se acercó a madre e hija. «Ha sido un gran día», dijo. «Sofía, quiero mostrarte algo». Las llevó a su oficina real, en el último piso del hotel. Cuando las puertas del elevador se abrieron al despacho presidencial, Carmen entendió todo. «Usted es el dueño», dijo. No era una pregunta. «Ricardo Mendoza», se presentó formalmente. «Y sí, soy el dueño. Pero eso no cambia nada.
El talento de su hija es real, el dinero es suyo, lo ganó con su arte. ¿Por qué?, preguntó Carmen. ¿Por qué todo esto? Ricardo se acercó al ventanal y les hizo señas para que lo acompañaran. La vista de la ciudad al atardecer era espectacular. ¿Ven aquel punto allá?, señaló hacia el oriente. Ahí está Iztapalapa. Ahí crecí yo vendiendo dulces en las calles, como Sofía con sus dibujos. Les contó su historia, cómo don Roberto lo había ayudado, cómo había construido su imperio desde cero, pero también cómo había perdido cosas importantes en el camino. Sofía me recordó que el éxito no significa nada si no lo compartes, si no ayudas a otros a alcanzar sus sueños. Se volvió hacia la niña. Sofía, quiero proponerte algo. Me gustaría ser tu mecenas. Pagaré tus estudios de arte, todos los materiales que necesites, y me aseguraré de que tu mamá reciba el mejor tratamiento médico. No es caridad, es una inversión en tu talento. Pero señor, interrumpió Carmen, no podemos aceptar tanto. No lo vean como un regalo. Sofía pagará con su arte, con su dedicación. Quiero ver cómo florece su talento. Y tal vez, cuando sea una artista famosa, se acordará del viejo que la ayudó. Sofía corrió a abrazarlo. Gracias, señor Ricardo. Le prometo que voy a estudiar mucho. Voy a ser la mejor artista de México. No lo dudo, dijo Ricardo devolviendo el abrazo. Esa noche, después de asegurarse de que madre e hija llegaran bien a casa en un taxi pagado, Ricardo se quedó solo en su oficina. Tomó su teléfono y marcó a Patricia. Necesitamos hablar, dijo cuando ella contestó. Sobre nosotros, sobre la familia. He estado pensando mucho y hay cambios que quiero hacer. Luego llamó a sus hijos. Les habló de la exposición, de Sofía, de cómo había redescubierto algo importante. Los invitó a visitarlo, a pasar tiempo juntos. En su escritorio, el dibujo del ángel de la guarda seguía ahí, el primero que le había comprado a Sofía. Lo miró largamente. La niña había dicho que cuando damos con el corazón, Diosito nos devuelve el doble. No era un hombre particularmente religioso, pero tenía que admitir que algo de razón había en esas palabras. 6 meses después, en la inauguración de la exposición individual de Sofía en el Museo de Arte Moderno, Ricardo estaba en primera fila, junto a toda su familia. Patricia había vuelto de Miami para quedarse. Sus hijos lo visitaban regularmente, y su nieta Sofía jugaba con la otra Sofía, la artista, que a sus 9 años ya era considerada una promesa del arte mexicano. Carmen, completamente recuperada gracias al tratamiento, se acercó a Ricardo durante la recepción. Nunca podré agradecerle lo suficiente, dijo. No tiene nada que agradecer. Su hija me devolvió algo que había perdido, la capacidad de ver la belleza en las cosas simples, de valorar lo verdaderamente importante. Mientras observaba a las 2 Sofías reír juntas, la suya y la que había encontrado bajo la lluvia, Ricardo comprendió que el verdadero éxito no se medía en millones de pesos o propiedades. Se medía en las vidas que tocabas, en los sueños que ayudabas a cumplir, en el amor que eras capaz de dar y recibir. Esa niña sucia que vendía dibujos en Polanco no solo le había mostrado su dibujito, le había mostrado el camino de vuelta a su propia humanidad. Y por eso, Ricardo Mendoza, el millonario que se había reído de una niña sucia, se había transformado en el hombre que aprendió a ver con el corazón. La lluvia comenzó a caer sobre el museo, pero esta vez Ricardo sonrió. La lluvia ya no le recordaba un encuentro incómodo en un semáforo. Ahora le recordaba el día en que un ángel dibujado con crayones baratos le devolvió el alma.